Hola, me da mucho gusto saludarlos y comentarles lo siguiente. Ahora que estuvimos en estos días de asuetos por ahí acomodando algunas de las cuestiones políticas de suceder unos papeles, me encontré con una colección muy valiosa para mí políticamente hablando, en virtud de que fue algo que empezó mi nombre a sonar sobre todo en la vida de los estudiantes. Y les voy a decir por qué. Primero, en ese sentido, he titulado la pincelada Yo también me reí con y de Falcón. Pero, ¿quién es Falcón? Bueno, él nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un 15 de diciembre de 1957, pero ya es más tapatío jalisciense que nada, porque llegó aquí a Guadalajara, porque fue en el mes de junio de 1976. Comienza su carrera como caricaturista, como cartonista, en lo que vienen siendo los periódicos de su estado, El Ciudadano y luego El Diario de Nuevo Laredo. Platica Manuel que se inspiró mucho en los dibujos de Walt Disney, así como de Ríos en los Supermachos. Y también por ahí me comentó que algo que le pidió su señor padre fue: nunca vayas a atacar a la iglesia ni a los militares. Bueno, pues seguramente lo ha seguido, eso es cuestión de analizarlo. En Guadalajara desarrolló su trabajo, igual como caricaturista y como cartonista, en el periódico El Occidental, El Siglo XXI, Milenio. Fue conductor en uno de las radiofusoras muy importantes de Radio Universidad, y luego a nivel nacional participó en la revista Nexos y siempre ha recibido infinidad de reconocimientos, de premios, de homenajes. Actualmente es director del periódico La Crónica y recibió por ahí el premio La Catrina, que viene siendo una escultura de bronce que por ahí reprodujo el dibujo de Sergio Aragonés, creada por José Guadalupe Posadas. Bueno, Manuel es un experto en el mundo del cartón político y suele dotar a su obra, ¿verdad?, tanto de una entrevista, de un discurso o simplemente de lo que viene siendo una intervención. Analiza el rostro del personaje, sus palabras, y las plasma en lo que viene siendo la caricatura, pero lejos de ser una, pues digamos, broma, para entrar en el terreno de lo que viene siendo la crítica mordaz y la reflexión profunda. Y aquí me ubico en Charles de Lairé, que viene siendo, que fue más bien, pues un crítico de arte, ensayista, poeta, traductor, muy crítico en torno a la transformación que se daba de la vida política en Francia, y que era una gente muy mordaz y que podía, con una sola crítica, destrozar a los personajes políticos. Y él decía: el hombre no tiene dientes de león como el león, pero muerde con la risa. Pues sí, efectivamente, la voz incómoda para los personajes que ostentan el poder político, económico, social, empresarial, es como Manuel Falcón, ¿verdad? Pues lo retrata de una forma hilarante en sus cartones. Hilarante viene siendo pues la diversión, lo cómico, lo jocoso, lo alegre, lo gracioso, lo chusco, ¿verdad? Lo chistoso. Este es Manuel Falcón. Tiene la cara de caricatura, ¿verdad? Pues él es Manuel Falcón. Bueno, su servidor, siendo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ahí en Calzada del Campesino había un estacionamiento y una puerta privada para entrar a un despacho privado, muy privado, y una escalera de caracol, y formé lo que era una galería con más de 100 caricaturas que Manuel me dedicó. ¿Por qué? Porque a través de estas mismas declaraciones y de acciones es como empezó a hacerlo.
Y esas caricaturas salían en uno de los periódicos donde, al igual como en el de México, de la prensa dice lo que otros callan, donde se suben los personajes a darse bola y son más de 20 personas los que ven ese periódico, empieza a permear el periódico donde hacía la caricatura Manuel entre los estudiantes, y todos esperaban la caricatura. Miren, aquí están los cuadros que les digo que son más de 100 caricaturas de las que me dedico. Todo esto es lo que me encontré. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se dieron estas cosas? Bueno, pues un día Manuel por ahí saca esta caricatura que dice aquí, dice: ese Juárez Valencia es fantástico. ¿Por qué? Porque yo había declarado que el presidente del comité directivo estatal no tenía las manos metidas, como hacía la acusación uno de los personajes, y quería que la sacara. Y así es como se empiezan a dar. Bueno, empieza por ahí a sacarse la convocatoria para la renovación del comité directivo estatal. Y bueno, pues yo soy uno de los primeros que se apuntan, pero había que pagar las cuotas. Aquí está Vidal González Durán cobrándolas. Manuel estaba muy bien informado ahí al respecto, y entonces empieza a decir: Juárez, 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 dando a entender que por ahí iba la jugada. Previamente, una dirigente de las mujeres había externado de que era pues ahí un desorden en el partido, y que andábamos todos con chuchos, y ¿cómo dice? Que andábamos sin un chucho que nos pudiera pues ahí manejar. Pero al salir ya Juárez Valencia, entonces dice María Guadalupe Martínez de Hernández Loza: ahora nada más todos ya andan con chucho, con dueño, todos victorianos. Pero por aquí le pone Manuel de dedo. Y entonces le hablo y le dije: mira, en el siglo XXI que tú escribes y que sacas esa caricatura, habla que más de 8,600 delegados eligieron a Juárez Valencia con el 65% contra el 25% de Rubén Vázquez, en este periódico que les digo que se distribuye por ahí en todo el estudiantado. Pero ahí sucede, en la toma de protesta que vino Genaro Borrego, da un discurso y habla de la refundación del partido. Y a esto nadie le entendíamos, y todos nos preguntábamos: ¿qué quiere decir con la refundación del partido? Y todos preguntábamos, y entonces Manuel empieza a decir: en la casa de Raúl Juárez se pregunta qué es la refundación del partido, y que Raúl Juárez le anda preguntando a todo el mundo qué es la refundación del partido. ¿Y qué es la refundación del partido? Siempre por ahí empezó a sacar, hace una serie de caricaturas. Señor presidente Genaro Borrego le está hablando a Raúl Juárez Valencia para ver qué es la refundación, qué quiere decir. ¿Qué es lo que sucedió con este tipo de declaración? Que sucede es que Carlos Salinas de Gortari quería por ahí, en una convención del partido, hacer el pacto obrero campesino, desaparecer a las organizaciones de gran trascendencia en la vida política, y luego que el Parlamento Juvenil, que el Parlamento de las Mujeres, hacer un lado ahí a la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Pero los políticos que sabían cuál era la pretensión abortaron precisamente este tipo que se le llamaba de refundación. Y luego vienen caricaturas en torno a los debates que por ahí existían entre los partidos políticos, y siempre nos sacaba Manuel en las mismas, en todas y cada una de las intervenciones. Pero una cosa sí les quiero decir: jamás se burló de su servidor. Nunca lo vi como una burla, simplemente era una cosa de su ingenio, de su creatividad, y así es como trascendía. Y aquí están, les digo, más de las 100 caricaturas. Todas las tengo debidamente archivadas y como un gran reconocimiento. ¿Por qué? Porque luego todos se preguntaban: ¿y quién es Juárez Valencia? Y cuando iba por ahí a dar una plática a un centro universitario: ¿quién es Juárez Valencia? Pues es que está ahí. Pero pues si ahí lo saca
Falcón ahí como puerquito, bien gordito, bien cachetoncito, y pues no tiene nada de eso. Bueno, pues es el ingenio, la creatividad del artista. Aquí la dejo, que tengan muy buen día y nos vemos en la próxima pincelada.